Los padres de Nena da Conte regresaron a la casa. Ellos habían progresado tanto en el amor que ya no les alcanzaba el mundo para otra cosa y lo hacían a cualquier hora y en cualquier parte, tratando de inventarlo otra vez cada vez que lo hacían. Al principio lo hicieron como mejor podían en los carros deportivos con que el papá de Billy Sánchez trataba de apaciguar sus propias culpas. Después, cuando los coches se les volvieron demasiado fáciles, se metían por la noche en las casetas desiertas de Marbella, donde el destino los había enfrentado por primera vez, y hasta se metieron disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquileres del antiguo barrio de esclavos de Getsemaní, al amparo de las mamás santas que hasta hacía pocos meses tenían que padecer a Billy Sánchez con su pandilla de cadeneros. Nena da Conte se entregaba a los amores furtivos con la misma devoción frenética que antes malgastaba en el saxofón, hasta el punto de que su bandolero domesticado terminó por entender lo que ella quiso decirle cuando le dijo que tenía que comportarse como un negro. Billy Sánchez le respondió siempre y bien, y con el mismo alborozo. Ya casados, cumplieron con el deber de amarse mientras las azafatas dormían en mitad del Atlántico, encerrados a duras penas y más muertos de risa que de placer en el retrete del avión. Solo ellos sabían entonces, 24 horas después de la boda, que Nena da Conte estaba encinta desde hacía 2 meses. De modo que cuando llegaron a Madrid se sentían muy lejos de ser dos amantes saciados, pero tenían bastantes reservas para comportarse como recién casados puros. Los padres de ambos lo habían previsto todo. Antes del desembarco, un funcionario de protocolo subió a la cabina de primera clase para llevarle a Nena da Conte el abrigo de bisón blanco con franjas de un negro luminoso que era el regalo de bodas de sus padres. A Billy Sánchez le llevó una chaqueta de cordero que era la novedad de aquel invierno y las llaves sin marca de un coche sorpresa que le esperaba en el aeropuerto. La misión diplomática de su país lo recibió en el salón oficial. El embajador y su esposa no solo eran amigos desde siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que había asistido al nacimiento de Nena da Conte, y la esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas que hasta las gotas de rocío parecían artificiales. Ella los saludó a ambos con besos de burla, incómoda con su condición un poco prematura de recién casada, y luego recibió las rosas. Al cogerlas, se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero sorteó el percance con un recurso encantador. Lo hice adrede, dijo, para que se fijaran en mi anillo. En efecto, la misión diplomática en pleno admiró el esplendor del anillo que debía costar una fortuna, no tanto por la clase de diamantes como por su antigüedad bien conservada. Pero nadie advirtió que el dedo empezaba a sangrar. La atención de todos derivó después hacia el coche nuevo. El embajador había tenido el buen humor de llevarlo al aeropuerto y de hacerlo envolver en papel celofán con un enorme lazo dorado. Billy Sánchez no apreció su ingenio. Estaba tan ansioso por conocer el coche que desgarró la envoltura de un tirón y se quedó sin aliento. Era el Bentley convertible de ese año con tapicería de cuero legítimo. El cielo parecía un manto de cenizas, el Guadarrama mandaba un viento cortante y helado, y no se estaba bien a la intemperie, pero Billy Sánchez no tenía todavía la noción del frío. Mantuvo la misión diplomática en el estacionamiento sin techo, inconsciente de que se estaban congelando por cortesía, hasta que terminó de recorrer el coche en sus detalles recónditos. Luego, el embajador se sentó a su lado para guiarlo hasta la residencia oficial, donde estaba previsto un almuerzo. En el trayecto le fue indicando los lugares más conocidos de la ciudad, pero él solo parecía atento a la magia del coche. Era la primera vez que salía de su tierra. Había pasado por todos los colegios privados y públicos repitiendo siempre el mismo curso, hasta que se quedó flotando en un limbo de desamor. La primera visión de una ciudad distinta de la suya, los bloques de casas cenicientas a pleno día, los árboles pelados del mar distante, todo lo iba aumentando un sentimiento de desamparo que se esforzaba por mantener al margen del corazón. Sin embargo, poco después, cayó sin darse cuenta en la primera trampa del olvido.
Se había precipitado una tormenta instantánea y silenciosa, la primera de la estación, y cuando salieron de la casa del embajador, después del almuerzo, para emprender el viaje hacia Francia, encontraron la ciudad cubierta de una nieve radiante. Billy Sánchez se olvidó entonces del coche y en presencia de todos, dando gritos de júbilo y echándose puñados de polvo de nieve en la cabeza, se revolcó en mitad de la calle con el abrigo puesto. Nena Daconte se dio cuenta por primera vez de que el dedo estaba sangrando. Cuando salieron de Madrid en una tarde que se había vuelto diáfana después de la tormenta. Se sorprendió porque había acompañado con el saxofón a la esposa del embajador, a quien le gustaba cantar arias de ópera en italiano después de los almuerzos oficiales, y apenas si notó la molestia en el anular. Después, mientras le iba indicando a su marido las rutas más cortas hacia la frontera, se chupaba el dedo de un modo inconsciente cada vez que le sangraba, y solo cuando llegaron a los Pirineos se le ocurrió buscar una farmacia. Luego sucumbió a los sueños atrasados de los últimos días, y cuando despertó de pronto con la impresión de pesadilla de que el coche andaba por el agua, no se acordó más durante un largo rato del pañuelo amarrado en el dedo. Vio en el reloj luminoso del tablero que eran más de las 3. Hizo sus cálculos mentales y solo entonces comprendió que habían seguido de largo por Burdeos y también por Angulema y Poitiers, y estaban pasando por el dique del Loira inundado por la creciente. El fulgor de la luna se filtraba a través de la neblina y las siluetas de los castillos entre los pinos parecían de cuentos de hadas. Nena Daconte, que conocía la región de memoria, calculó que estaba ya a unas 3 horas de París y Billy Sánchez continuaba impávido en el volante. «Eres un salvaje», le dijo. «Llevas más de 11 horas manejando sin comer nada». Estaba todavía sostenido en vilo por la embriaguez del coche nuevo. A pesar de que en el avión había dormido poco y mal, se sentía despabilado y con fuerzas de sobra para llegar a París al amanecer. «Todavía me dura el almuerzo de la embajada», dijo, y agregó sin ninguna lógica. «Al fin y al cabo en Cartagena están saliendo apenas del cine, deben ser como las 10». Con todo, Nena Daconte temía que él se durmiera conduciendo. Abrió una caja de entre tantos regalos que le habían hecho en Madrid y trató de meterle en la boca un pedazo de naranja azucarada, pero él la esquivó. «Los machos no comen dulces», dijo. Poco antes de Orleans se desvaneció la bruma y una luna muy grande iluminó las semesteras nevadas. Pero el tráfico se hizo más difícil por la confluencia de los enormes camiones de legumbres y cisternas de vinos que se dirigían a París. Nena Daconte hubiera querido ayudar a su marido en el volante, pero ni siquiera se atrevió a insinuarlo, porque él le había advertido desde la primera vez en que salieron juntos que no hay humillación más grande que para un hombre que dejarse conducir por una mujer. Se sentía lúcida después de casi 5 horas de buen sueño y estaba además contenta de no haber parado en un hotel de la provincia de Francia, que conocía desde muy niña en numerosos viajes con sus padres. «No hay paisajes más bellos en el mundo», decía, «pero uno puede morirse de sed sin encontrar a nadie que le dé gratis un vaso de agua». Tan convencida estaba de que a última hora había metido un jabón y un rollo de papel higiénico en el maletín de baño porque en los hoteles de Francia nunca había jabón y el papel de los retretes eran los periódicos de la semana anterior cortados en cuadraditos y colgados de un gancho. Lo único que lamentaba en aquel momento era haber desperdiciado una noche entera sin amor. La réplica de su marido fue inmediata. «Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve», dijo. «Aquí mismo, si quieres». Nena Daconte lo pensó en serio. Al borde de la carretera, la nieve bajo la luna tenía un aspecto mullido y cálido. Pero a medida que se acercaban a los suburbios de París, el tráfico era intenso y había núcleos de fábricas iluminadas y numerosos obreros en bicicleta. De no haber sido invierno, estaría ya en pleno día. «Ya será mejor esperar hasta París», dijo Nena Daconte, «bien calenticos y en una cama con sábanas limpias como la gente casada». «Es la primera vez que me fallas», dijo él. «Claro», repitió ella, «es la primera vez que somos casados».
Poco antes del amanecer se lavaron la cara y orinaron en una fonda del camino y tomaron café con croissant calientes en el mostrador donde los camioneros desayunaban con vino tinto. Nena da Conte se había dado cuenta en el baño de que tenía manchas de sangre en la blusa y la falda, pero no intentó lavarlas. Tiró en la basura el pañuelo empapado, se cambió el anillo matrimonial para la mano izquierda y se lavó bien el dedo herido con agua y jabón. El pinchazo era casi invisible. Sin embargo, tan pronto como regresaron al coche, volvió a sangrar, de modo que Nena da Conte dejó el brazo colgando fuera de la ventana, convencida de que el aire glacial de las sementeras tenían virtudes de cautiverio. Fue otro recurso vano, pero todavía no se alarmó. Si alguien nos quiere encontrar, será muy fácil, dijo con su encanto natural. Solo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve. Luego pensó mejor en lo que había dicho y su rostro floreció en las primeras luces del amanecer. Imagínate, dijo, un rastro de sangre en la nieve desde Madrid hasta París. ¿No te parece bello para una canción? No tuvo tiempo de volver a pensar. En los suburbios de París, el dedo era un manantial incontenible, y ella sintió de veras que se le estaba yendo el alma por la herida. Había tratado de cegar el flujo con el rollo de papel higiénico que llevaba en el maletín, pero más tardaba en vendarse el dedo que en arrojar por la ventana las tiras de papel ensangrentado. La ropa que llevaba puesta, el abrigo, los asientos del coche se iban empapando poco a poco, pero de un modo irreparable. Billy Sánchez se asustó en serio e insistió en buscar una farmacia, pero ella sabía entonces que aquello no era asunto de boticarios. Estamos casi en la puerta de Orleans, dijo. Si sigues de frente por la avenida del General Leclerc, que es la más ancha y con muchos árboles, después yo te voy diciendo lo que haces. Fue el trayecto más arduo de todo el viaje. La avenida del General Leclerc era un nudo infernal de automóviles pequeños y motocicletas embotellados en ambos sentidos, y de los camiones enormes que trataban de llegar a los mercados centrales. Billy Sánchez se puso tan nervioso con el estruendo inútil de las bocinas que se insultó a gritos en lengua de cadeneros con varios conductores y hasta trató de bajar del coche para pelearse con uno. Pero Nena da Conte logró convencerlo de que los franceses eran la gente más grosera del mundo, pero no se golpeaban nunca. Fue una prueba más de su buen juicio, porque en aquel momento Nena da Conte estaba haciendo esfuerzos para no perder la conciencia. Solo para salir de la glorieta de León de Belfort necesitaron más de una hora. Los cafés y almacenes estaban iluminados como si fuera la medianoche, pues era un martes típico de los eneros de París, encapotados y sucios, y con una llovizna tenaz que no alcanzaba a concretarse en nieve. Pero la avenida Denfert-Rochereau estaba más despojada, y al cabo de unas pocas cuadras, Nena da Conte le indicó a su marido que doblara a la derecha y estacionó frente a la entrada de emergencia de un hospital enorme y sombrío.